¿Se debe perdonar siempre? ¿El amor tiene un límite? ¿Se tiene que perdonar todo? ¿Es lo mismo el perdón que la reconciliación? En este video vamos a contestar estas preguntas. Hola amigos, para responder estas preguntas que mencionábamos antes vamos a ver 4 puntos. Primeramente, cómo suelen ser las vidas de las personas que no ponen límites, que no dicen basta. Segundo, vamos a ver qué consecuencias tienen para sí misma, para estas personas que no pueden decir que no pueden decir hasta acá, que no pueden poner un límite. Tercero, vamos a ver por qué hay tantas personas a las cuales les cuesta tanto, o no pueden o no saben poner límites a los demás, decirles que no, decirles basta. Y por último, vamos a ver cómo podemos hacer para comenzar el proceso de poner límites a nosotros y también a los demás. Quédate hasta el final. Primero, ¿cómo suelen ser las vidas de las personas que les cuesta tanto o no pueden o no saben poner límites? Generalmente suelen ser personas que están en situaciones de maltrato, situaciones de abuso, situaciones en las que son manipuladas. Lamentablemente hay muchísimas personas que están en estas situaciones, que son maltratadas a veces físicamente por sus cónyuges, a veces verbalmente, que son maltratadas emocionalmente, que son manipuladas, ¿no? Y esto se da mucho en la pareja, en el matrimonio, pero no solamente ahí, también muchas veces se da en las relaciones de amistad, donde uno puede ser manipulado por sus amigos y se pueden aprovechar de una persona y siempre es uno el que está satisfaciendo los deseos de los demás o las necesidades y nunca hay reciprocidad. Esto puede darse en las relaciones laborales, donde una persona siente que su jefe, ¿no?, se abusa de él, o sus compañeros de trabajo, donde hace la mayor parte del trabajo, donde recibe el menor crédito, donde no se le paga conforme a todo lo que hace. Esto sucede también con los hijos, sucede en la iglesia, lamentablemente también. Hay muchas iglesias donde se viven situaciones de abuso espiritual, donde mediante la autoridad se hace que la persona haga lo que quieren los líderes, las autoridades, los pastores, y no sujetándose a lo que dice la Biblia, sino a los deseos de los pastores o de los líderes. Lamentablemente esto también es muy frecuente. Entonces las personas que no pueden poner límites suelen estar constantemente viviendo situaciones de abuso físico, emocional, suelen ser manipuladas, suelen ser maltratadas por otros. ¿Qué consecuencias tiene vivir estas situaciones para la persona? Bueno, generalmente las personas que están bajo estas situaciones empiezan a acumular ira, empiezan a acumular resentimiento, o ya vienen de largo tiempo acumulando estas emociones. Es natural, si uno piensa, alguien que esté sufriendo constantemente esto, ¿cómo no llenarse de bronca? ¿Cómo no llenarse de ira? Generalmente son personas que les cuesta muchísimo reconocer sus emociones, que les cuesta mucho reconocer lo que sienten. Y generalmente pasa que tienen explosiones de ira. Hay muchas personas que aguantan hasta que generalmente explotan, ya sea que pueden explotar físicamente y ser agresivas físicamente o verbalmente, o tener unas conductas que son extrañas en ellos, que tienen que ver con una explosión por no poder aguantar más la situación. Cuando esto sucede, obviamente todo el entorno se sorprende y culpa a la persona, le dice: tenés un problema de ira, tenés que ir a un psiquiatra muchas veces. La persona que le pasa esto también se sorprende, porque no es algo normal en él, y también siente culpa por haber reaccionado de esta manera, sin entender que esto es producto de tanto tiempo de acumular, de tanto tiempo de aguantar cosas que no debería haber aguantado, que no debería haber acumulado. Otra forma en que reaccionan las personas que están bajo estas situaciones son con conductas pasivo-agresivas, ¿no? Las conductas pasivo-agresivas son una forma de expresar la agresividad, pero indirectamente, de una forma encubierta. Por lo tanto, suelen ser personas que a veces se alejan emocionalmente, se alejan hasta físicamente, pueden aislarse, o contestan mal sin que haya un motivo claro, o hacen lo que se le piden pero lo hacen de mala gana, o lo hacen mal, o lo postergan indefinidamente, ¿no? En el trabajo, en vez de decirle a un jefe no puedo quedarme hasta tarde, o esto no me corresponde a mí, o decirle a mis compañeros ese es tu trabajo, no es el mío, en vez de hacer esto lo hacen, pero lo hacen mal o lo van postergando. Por lo tanto, después terminan cargando con la culpa que le echan los demás y también con la culpa que ellos sienten por haberlo hecho de esta manera, ¿no? Por lo tanto, no son conductas que ayuden en nada. Otra consecuencia que tiene esto es que la persona que permanece en estas situaciones no crece.
no desarrolla su carácter, no desarrolla su personalidad, no aprende a relacionarse de una manera adulta con otras personas. Dice en Proverbios 27:17 que hierro con hierro se afila y así el hombre en el trato con su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes vieron cuando en las carnicerías el carnicero antes de cortar la carne toma el cuchillo y lo golpea contra un afilador de hierro para que el cuchillo recobre el filo, ¿no? Y la idea de este pasaje es esa. En el choque, en el roce, en la confrontación, uno crece, ¿no? Cuando hablamos de confrontación, de choque, no estamos hablando de nada violento, ¿no? Ni de maltrato físico ni verbal. Estamos hablando de discutir un conflicto, de discutir unas ideas, de llegar a un acuerdo, de plantear una posición, ¿no? Y eso es absolutamente bíblico. Es necesario confrontar. En la Biblia muchas veces se menciona esto, ¿no? Allí en Efesios 4:25 dice, ya que somos miembros los unos de los otros, hablen verdad cada uno con su prójimo. También en Mateo 18 da una serie de pasos cuando uno tiene que resolver un conflicto. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si no te hace caso a ti, lleva 2 testigos. Y continúa dando una serie de pasos que uno tiene que seguir para resolver un conflicto interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un conflicto hay que resolverlo, hay que discutir, hay que confrontar, hay que intercambiar ideas, llegar a un nuevo acuerdo, plantear el desacuerdo. Y las personas que no lo hacen, que se callan, que todo lo aceptan, que soportan cualquier cosa, que nunca dicen no crecen, permanecen en un estado de inmadurez, permanecen como los niños muchas veces, ¿no? Que tienen que sujetarse sí o sí a la voluntad de los mayores porque no tienen quizás otra alternativa. Por lo tanto, para crecer es necesario aprender a confrontar, aprender a discutir con el otro y a llegar a un acuerdo. Y otra consecuencia que tiene el hecho de permanecer en estas situaciones de falta de límites es que también dañamos a las demás personas. Y esto es algo difícil de entender para la persona que no pone límites, porque se justifica a sí misma diciendo, bueno, lo hago por amor, lo hago por el otro, ¿no? Para que no se sienta mal, para que no se enoje, para que no se ponga triste, porque lo necesita, porque lo quiere, etcétera, etcétera. Pero en realidad tenemos que reconocer que no ponerle límites al otro es dañarlo, no decirle que no es hacerle un mal. Esto se ve claramente en las relaciones con los hijos. Si nosotros como padres a nuestros hijos no les ponemos límites y si les permitimos que hagan todo lo que quieren, ¿qué va a suceder? Vamos a formar personas impulsivas, personas caprichosas, personas egoístas, narcisistas, que no piensen en el otro, que no tengan empatía, que no sepan autolimitarse, que no tengan autocontrol, que no puedan lograr cosas a largo plazo porque no van a tolerar la frustración, no van a saber esperar hasta recibir una gratificación, van a querer todo ya, todo ahora, y van a sentir que todo el mundo les debe a ellos, ¿no? Que tiene obligaciones para con ellos. Y si nosotros como padres no le ponemos límites a nuestros hijos, lo que va a suceder es que el mundo les va a poner los límites, se van a chocar contra la realidad, y el mundo, los demás, nunca van a ser tan comprensivos y afectuosos como puedan ser los padres cuando les ponemos y les enseñamos los límites a nuestros hijos. Esto se ve claramente en la relación con los hijos, pero no es solamente con los hijos. Cuando una persona no le pone límites a su cónyuge, a su pareja, también le hace un daño, porque no le está ayudando a mejorar, no le está ayudando a cambiar, no le está confrontando con su pecado, ¿no? Si yo permito que mi pareja, que mi esposa o mi esposo me maltrate, me golpee o me insulte o me humille y no le digo nada, estoy de alguna forma siendo cómplice de su pecado. Estoy de alguna forma alentándolo a que siga haciendo lo mismo. Porque lo que a veces determina que una conducta permanezca, continúe o deje de estar, es la consecuencia de esa conducta. Si yo permito que mi cónyuge me maltrate y no pasa nada, nunca hay consecuencias, le estoy enseñando que puede seguir haciéndolo, que es correcto, que no pasa nada. Por lo tanto, le estoy haciendo un daño espiritual y un daño relacional, y él tampoco o ella tampoco crece en su carácter, en su personalidad. Por lo tanto, otra consecuencia de no poner límite es dañar a las personas a las cuales yo no les digo no les digo basta. La tercera cosa que decíamos es por qué hay tantas personas a las cuales les cuesta esto. Generalmente son personas que han naturalizado la falta de límites, han naturalizado el maltrato, lo ven como algo normal porque en general vienen de familias en las cuales también sufrían estas cosas. Por lo general vienen de familias donde tienen padres muy autoritarios, padres donde el amor era condicional, si haces lo que te digo te amo y si no lo haces no te amo,
La aprobación también siempre es condicional. Para que agradarme tenés que hacer todo lo que yo quiero, no tenés voluntad propia, no tenés decisión propia, no se te ocurra decirme que no, ¿no? También hay familias quizás donde el maltrato no sea tan evidente, pero es más sutil, donde hay manipulación. Bueno, hacer lo que quiera, total, yo estoy viejo, estoy solo, estoy enfermo, ¿no? Cuando los hijos se quieren independizar, los manipulan para por medio de la victimización, mantenerlos siempre haciendo lo que los padres quieren. Por lo tanto, generalmente estos tipos de familias crean personas que tienen miedo a decir que no, tienen miedo a decir basta, porque tienen miedo a perder las relaciones que para ellos son cruciales o fueron cruciales en un momento de su vida. Por lo tanto, suele ser por esto una de las razones principales por las que muchas personas no saben poner límites. Otro motivo también es que muchos cristianos espiritualizan la falta de límites, ¿no? Ponen como excusa el hecho de ser cristianos, el tener amor, el perdonar, para permitir que otros se abusen constantemente o los maltraten constantemente. Y esto realmente, que tiene un disfraz espiritual, no es espiritual. Termina siendo cobardía, termina siendo miedo a la confrontación, miedo a las consecuencias que puede tener decir que no o decir basta, ¿no? Como decíamos, la Biblia es clara. La Biblia dice en repetidas veces, no lo vamos a volver a nombrar, pero en muchas situaciones dice que hay que confrontar y hay que enfrentar los problemas y hay que confrontar a los otros también con su pecado. Y otro motivo muy importante es que a veces se confunde también en el mundo cristiano, más que nada, el perdonar con reconciliarse con la persona. La Biblia nos manda a perdonar, es verdad, nos manda a perdonar, pero es importante entender que para que uno otorgue perdón al otro y le diga literalmente yo te perdono, en general uno tiene que esperar el arrepentimiento de la otra persona. Ese es un principio. Dios nos perdona a nosotros cuando nos arrepentimos. Por lo tanto, es necesario arrepentimiento para el perdón. Y Jesús le decía a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti 7 veces y vuelve y te pide perdón, perdónale, pero te pide perdón. Ahora, si la persona no pide perdón, no se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que guardar rencor? No, también es necesario perdonar, pero generalmente en el corazón de uno debe decidir no guardar rencor. Uno debe trabajar, debe permitir que Dios trabaje en el corazón de uno para no guardar resentimiento, para no odiar a esa persona. En ese sentido sí hay que perdonar igual, pero no necesariamente tiene que haber una reconciliación. ¿En qué sentido? No necesariamente uno tiene que restablecer la relación. Vamos a poner un ejemplo muy duro. Una persona que fue abusada sexualmente, ¿no? Por un familiar. Quizás uno puede perdonar, cuesta muchísimo, es mucho trabajo, pero uno puede perdonar. Pero no necesariamente tengo que restablecer la relación con esa persona. No necesariamente tengo que volver a vivir con esa persona. No necesariamente tengo que compartir tiempo con esa persona que hizo eso, ¿no? Y sobre todo si la persona no se arrepiente, ¿cómo voy a restablecer la relación con esa persona? Por lo tanto, no se debe confundir el perdón con la reconciliación o el permitir que me hagan lo que quieran porque tengo que perdonar, ¿no? Yo puedo perdonar a alguien que me maltrató físicamente, pero no tengo que permitir que me siga maltratando. Puedo perdonarlo, pero alejarme de esa persona para no permitir el maltrato o el abuso. Y eso es algo que hay que tener bien en claro, porque muchas veces muchos cristianos confunden el perdón con la permisividad, y son cosas totalmente distintas. Y por último, ¿cómo comenzar a poner límites, ¿no? A decir que no, a decir basta? Primero que nada es necesario que haya una identificación del problema. Si no hay un reconocimiento de lo que está sucediendo, evidentemente no se va a poder operar ninguna solución, porque primero es el reconocimiento del problema y luego la búsqueda de solución. Y debemos reconocer, las personas que atraviesan estas cosas tienen que reconocer que tienen un problema para poner límites. ¿Por qué digo esto? Porque suele ser muy frecuente que las personas que están bajo situaciones de abuso, de maltrato, siempre culpan a los demás. El problema es mi esposo que me maltrata, o mi esposa que me maltrata, el problema es mi jefe que no me respeta, que me hace quedar después de hora para trabajar, que no me paga las horas extras. El problema son mis compañeros de trabajo que no hacen su trabajo y me lo dan todo a mí y yo lo tengo que hacer. El problema son mis amigos que no me respetan y me piden siempre y ellos nunca me dan y siempre yo tengo que estar para ellos y ellos no están para mí. El problema siempre son los demás. Y mientras que pensemos que el problema son los demás, no vamos a poder tener ninguna solución. Es necesario que las personas que están bajo esta situación reconozcan que el problema tienen ellos primeramente, que no ponen límites a los demás. Los demás se abusan porque se los permitimos. ¿Y por qué se los permitimos? Eso es lo que una persona que está atravesando esto tiene que preguntarse y darse cuenta de que ella tiene el problema de que le permite a los demás hacer lo que quieran.
Entonces lo primero que debe reconocer es el problema y buscar la manera de empezar a poner límites, un vallado, un cerco alrededor de uno para protegerse. Lo segundo que una persona tiene que hacer es buscar relaciones de apoyo. ¿Por qué decimos esto? Porque la persona que no pone límites tiene temor, como dijimos, el mayor miedo es perder las relaciones importantes. Si le pongo un límite a mi cónyuge, lo puedo perder. Si le pongo límites a mis amigos, se pueden enojar, que evidentemente las personas a las cuales se les pone límite luego de mucho tiempo de no haberlo hecho se enojan y resisten. Con el tiempo, si uno se mantiene firme, terminan aceptándolo en la mayor parte de los casos y terminan hasta teniendo una mejor relación y respetando mucho más a la persona. Pero muchas veces se puede enojar y se puede perder la relación, o por lo menos temporalmente o para siempre. Y las personas por eso tienen mucho miedo de hacerlo. Por lo tanto necesitan otras relaciones sanas, otras relaciones donde haya contención y apoyo para poder poner los límites. Estas relaciones muchas veces pueden ser relaciones de iglesia. Sería muy bueno que haya grupos en las iglesias donde se realice apoyo para que las personas puedan tener una base segura desde la cual resolver ciertos conflictos. Puede ser un pastor, un consejero, puede ser un terapeuta, un psicólogo, alguien que entienda a la persona, que la ayude a fortalecerse interiormente para poder animarse a poner los límites y poder arriesgarse a perder la relación sabiendo que tiene otras relaciones de apoyo que van a contenerla en ese proceso. Porque aprender a poner límites también es un proceso que lleva tiempo y lleva práctica, ¿no? Y otra cosa muy importante es tener en claro que hay un principio bíblico y un principio en la vida que es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como dice un libro que es muy bueno y lo recomiendo, y lo voy a dejar en la descripción del video, que se llama Límites, está escrito por 2 psicólogos cristianos norteamericanos, que dicen algo muy importante, que dicen que hay un principio que es la ley de la siembra y la cosecha, y las personas que no ponen límites intervienen para que las personas que hacen las cosas mal reciban las consecuencias de lo que hacen. Por ejemplo, supongamos que tenemos un familiar, un hermano, un tío, no sé, alguien que no trabaja porque es vago, porque no quiere trabajar y siempre nos pide plata y nosotros le damos porque decimos, no, yo soy cristiano, tengo que ayudarlo, está necesitado, tengo que hacerlo por amor y le estoy dando plata. ¿Qué estoy haciendo? Estoy impidiendo que esa persona reciba las consecuencias de su mala conducta, que es no buscar trabajo, no trabajar. No estamos hablando de personas que pueden atravesar un problema temporal, de falta de trabajo, de necesidad, eso es otra cosa. Estamos hablando de alguien que tenga una conducta regular de no trabajar. Y la Biblia es clara, dice Pablo cuando le escribía a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Es decir, si no trabaja, la consecuencia es no tendrá dinero para comer. Y es la consecuencia y la tiene que llevar, porque de esa manera va a aprender. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Pero cuando nosotros ayudamos a una persona que no trabaja constantemente, estamos impidiendo que reciba las consecuencias de su conducta. Por lo tanto, estamos interfiriendo en su crecimiento, en su aprendizaje. Y esto es un grave problema. Por lo tanto, debemos dejar de intervenir en el proceso que tienen que hacer las demás personas. Dejar de salvarlos de las consecuencias de su conducta. Esto se aplica a los hijos, a los cónyuges, a todas las personas. Y por último, los límites que vamos a poner tienen que ser comunicados con claridad, con amor, pero con firmeza. ¿No? Es importante hacerlo de una manera clara. A veces las personas de un momento al otro quieren cambiar y poner límites y lo hacen de mala manera, explotando, hablando mal, con violencia, o sin explicarle al otro y el otro no entiende nada de lo que está sucediendo. Es importante hacerlo con claridad, con amor, pero con firmeza. Por ejemplo, una mujer que está siendo maltratada por su esposo físicamente o verbalmente o siendo humillada constantemente, podría decirle, mira, yo te amo, pero lo que estás haciendo está mal, me estás dañando hace mucho tiempo y yo estoy permitiendo esta situación que no la voy a permitir más porque no la merezco, no es correcta, yo no te maltrato, por lo tanto, si me volvés a maltratar, si me volvés a humillar o a golpear o a hablar mal o insultar, yo voy a irme unos días a la casa de mis padres, ¿no? A veces la separación temporal puede ser un llamado de atención muy grande para una persona que no quiere cambiar y a veces es necesario. Por lo tanto, este límite debe ser comunicado claramente, con amor, con firmeza y debe cumplirse. Lo peor que se puede hacer es decir que se va a hacer algo y no hacerlo, porque uno se desacredita a sí mismo y hace que su palabra no tenga ningún valor. Por lo tanto, es necesario ponerse firme y hacer estas cosas, comunicarlas con claridad y hacerlo, ¿no? Y apoyarse en las relaciones que uno pueda tener por fuera
para poder sentirse un poco más seguro. Por lo tanto, amigos, espero que esto pueda ser de ayuda si alguno está atravesando estas situaciones. Sé que hay mucha gente que lo atraviesa porque me llegan muchísimas consultas por estos temas y realmente espero que esto les pueda servir. Les recomiendo que lean el libro que les voy a dejar en la descripción de Límites, les va a ayudar muchísimo, y que si les gustó el video, les fue de ayuda, se puedan suscribir, lo puedan compartir, activen la campanita que les avise cuando haya nuevos videos y los espero en el próximo video. Hasta luego.